Amigos, ya estamos ahora dispuestos para tratar el tema del Metropolitano 2 versus la segunda etapa del tren eléctrico. Para eso nosotros hemos invitado a Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones. Acaba de llegar de Colombia, precisamente de ver y de conocer los sistemas de transporte en ese país, en Bogotá, en la capital. Y por eso nosotros hemos recurrido a él. Don Enrique Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, gusto de saludarte. Bueno, se ha abierto una especie de debate a partir del cual el Ministerio de Transportes anuncia la construcción de un tren, de la segunda etapa del tren, incluso con una parte subterránea, y una invitación de parte del Ministerio de Transportes a que la Municipalidad de Lima reconsidere el Metropolitano 2, la segunda etapa del Metropolitano. El municipio no se ha pronunciado oficialmente sobre esto, pero voces allegadas al municipio dicen, bueno, pues esta es una patada artera del gobierno, porque lo que están haciendo es desfinanciar al Metropolitano, quitarle posibilidad de tener recursos, dividir la masa crítica que justificaría que el Metropolitano no tuviera subvención y compite, como digo, arteramente. ¿Quién tiene razón? Bueno, y eso se evidenció en la no presencia de la alcaldesa en la conferencia de prensa, donde sí estuvo el alcalde provincial del Callao junto al presidente Humala, ¿no? Bueno, ¿quién tiene razón en este debate? ¿Realmente existe razón para tener un debate? No. ¿Están actuando deslealmente alguno de ellos? Mi opinión es que ambas obras son necesarias. ¿Y son factibles de realizar en una ciudad como Lima con nuestra economía? Sí, y son factibles de realizar y deben realizarse. Creo que el debate es inútil. Así empiezo mi respuesta. Explíquenos por qué. A ver, toda ciudad en el mundo, y Lima y Callao vamos a ponerlas como una sola ciudad, es una de las pocas que no había logrado tener a partir de 3, 4 millones de habitantes un sistema de transporte rápido y masivo, conocido comúnmente como metro. Pero el metro, que es fundamental y vertebral, no es suficiente. Tiene que ir acompañado de otras formas de transporte que complementen su trabajo. Corredores segregados, esos son los buses. En Bogotá se llama el Transmilenio. Aquí es el Metropolitano. Aquí se llama el Metropolitano. En Santiago, en Quito están los mismos esquemas. Sistemas de taxis, digamos, ordenados. Sistemas de trenes a nivel que vayan en rutas cortas por donde no se puede hacer la vía subterránea o no es conveniente. Que en España, por ejemplo, le llaman los trenes de cercanías y en otras ciudades tienen otros nombres, y vías rápidas urbanas con peajes que vayan en paralelo. Ese conjunto digamos, de transportes y de sistemas viales forman una red que una ciudad, Lima y Callao tiene más de 10 millones de personas, necesita tener. Lima y Callao no tienen eso y están empezando a reaccionar las autoridades para poner un sistema de transporte rápido y masivo. Desventaja de hacerlo a esta altura, bueno, que no la tenemos y tenemos un caos de transporte. Ventaja de hacerlo a estas alturas, que podemos mirar lo que han hecho todas las ciudades del mundo, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, lo que está discutiéndose en Bogotá en este momento, o Madrid, o París, y ver cómo han evolucionado. O Nueva York. O Nueva York, y aprender de esa experiencia para ganar tiempo, como hemos hecho en otros aspectos de decisiones importantes que se han tomado. Entonces, el gobierno pasado, del presidente Alan García, adoptó ya un sistema de red del metro de Lima y Callao, que significa que el tren eléctrico, en la práctica, la línea 1, se convierte en la línea primera del metro. Esta, por naturaleza especial, va por vía aérea. Las siguientes, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, y pueden haber otras, por supuesto, van la mayor parte de los tramos por vía subterránea, en razón que pasan ya por una ciudad que tiene centros arqueológicos, zona muy urbanizada, en fin, es mucho más práctico hacerlo así. Así es en la mayoría de las ciudades. Sin embargo, los corredores segregados de buses son importantes. Estamos hablando del Metropolitano ahora. Del Metropolitano. ¿Por qué? Porque el metro cumple un papel fundamental de ir por debajo o por encima del nivel. Y por lo tanto, por eso se llama rápido, porque va a la hora que tiene que ir. No hay ningún trancón, no hay ningún semáforo, ningún carro se malogró. Ni los paraderos son tan cercanos. Exactamente, todo está estudiado para ir además por las rutas más populosas. Entonces el metro, digamos, hace un trabajo vertebral de llevar grandes conglomerados de pasajeros día y noche. Pero los corredores segregados tienen rutas a nivel y cumplen otro papel. Bueno, pero no compiten. Justamente una de las cosas que se dicen es, debería ser complementario. Sí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué el Ministerio de Transportes
elige casi la misma ruta que la del Metropolitano 2. Bueno, eso no están yendo en paralelo casi. Eso no es tan cierto, porque los estudios del tren ya son muy anteriores al Metropolitano, y la ruta, digamos, Ate-Callao, es la cruz, porque la ruta 1 que se está construyendo, que ya existe entre Villa El Salvador y la avenida Grau, y que ahora se está construyendo desde Grau hacia San Juan de Lurigancho, es la línea 1. Pero con la 2 hacen, digamos, la cruz central. Y luego las otras líneas ya son articuladoras entre estas dos ejes claves que unen los 4 conos o las 4 puntas de Lima. Entonces, eso ya estaba estudiado. Hay un estudio de los japoneses muy antiguo y hay estudios complementarios que se están haciendo o que ya se han terminado. El Metropolitano son estudios más recientes, pero vamos a Bogotá. ¿Qué está pasando en Bogotá, donde se dio el Transmilenio, digamos el padre, es el padre del Metropolitano? Ahora el nuevo alcalde, que acaba de estar hace poco de invitado de la señora alcaldesa, pues tiene 2 medidas fundamentales en su plan de acción. Primero, que no hayan armas en Bogotá, un tema además muy político, derivado de sus antecedentes, le ha puesto mucho énfasis. Y el segundo, que se inicie la construcción del metro en Bogotá. Bueno, todos de acuerdo con las 2 medidas. El pequeño problema que hay en Bogotá es que parte de las rutas del metro de Bogotá están en las rutas del Transmilenio. Y no está mal que estén en las mismas rutas. El problema es, lo que se está discutiendo en Bogotá, ¿por qué no hicieron antes el metro? Lógico, el metro es como el sótano, y el Metropolitano o el Transmilenio es como el primer piso. ¿Qué hace usted primero? O cuando se cruzan, ¿qué construye primero? El sótano, pues. Ahora, si el metro no... ¿Eso es una crítica para Luis Castañeda? Eso es una crítica. Luis Castañeda no tuvo la oportunidad de que se produzca este debate porque durante su gestión no hubo esta discusión. La discusión se empezó a producir con la señora alcaldesa. ¿Por qué? Porque y ella asistió al Consejo de Ministros, yo estuve presente, y lo que nos dijo fue que en su opinión el que se crucen las 2 líneas era una competencia entre el bus y el metro, lo cual para mí es una equivocación. Ella está mal asesorada en ese concepto. ¿Ella está equivocada? Está mal asesorada, ese es el término que yo uso. Porque un político no tiene necesidad de conocer cosas técnicas. Obviamente. Pero sus técnicos sí tienen la obligación de asesorarla adecuadamente. ¿Por qué dice usted que está mal asesorada? ¿En qué se equivocan sus técnicos? Los técnicos tendrían que decirle que el sistema de transporte rápido y masivo es más caro. Claro que es más caro. Como si yo construyo un sótano, me va a costar más caro que el segundo piso. Pero eso no es la forma de comparar técnicamente. Cada uno en su nivel y en su importancia cumple un papel. Ahora, lo que le están diciendo es que cuando se cruzan hay ahí una circunstancia que no debe ser. Cuando se cruzan es una bendición. Lo digo desde ahora para que todos tomemos nota. En el Perú ya estamos cansados de que en el mismo lugar nos hagan un hueco todos los días. Primero Sedapal, después Luz del Sur, después el gas y después Telefónica y después el alcalde cuando quiere volver a pavimentar. Si tenemos el cruce, ¿no? Entonces hagamos de una vez una sola estación con una sola inversión. Si el tren no va a pasar todavía, entonces lo dejamos cerrado para cuando pase. Y construimos arriba la estación del Metropolitano. Segundo argumento que le dicen, la demanda que te va a producir el tren o el metro va a hacer que ya tus buses no tengan demanda. Sí, es decir, la masa crítica se debe dividir en 2, por lo tanto ya no tiene justificación económica. Eso es un error muy de fondo. Porque sumando lo que va a producir el Metropolitano, más lo que va a producir todas las líneas del tren o metro, más los taxis, más los corredores agregados, incluso no llegamos a cubrir toda la demanda del 100% de esta línea Callao. O sea, ¿sostiene usted que hay público para todos y para llenar el Metropolitano y el metro? Mire, vayamos ahora, ¿a qué ciudad quiere decir? Vamos a Nueva York en este momento. ¿Tú crees que la gente que sube en el bus a Nueva York es una gente que odia el metro? ¿O la gente que se sube al metro no quiere subir al taxi? Cada uno es su objetivo. Sin ir muy lejos, vamos a Sao Paulo, vamos a México, al Distrito Federal. Es decir, ciudades donde ya se ha producido este debate. Por eso yo digo, no es un tema quizás desconocimiento de la señora alcaldesa, pero para eso tiene que contratar técnicos que le digan las cosas como deben ser. Bueno, o por último, que viajen, pues, y que vean cómo están funcionando las cosas en cualquier financiamiento. Sí. Lo que dicen es, con esto, pues, ya el gobierno central no le dará el aval que necesitaría el municipio de Lima, porque el municipio ya no tiene los recursos que tenía en la época de Castañeda. Ahora necesita de algún impulso, necesita de algún empuje. Y el gobierno, el Ministerio de Transporte, estará, digamos, metido en su tren, mientras el Metropolitano necesitará recursos. ¿Cómo hace? Siempre se pensó
que en este tema del metropolitano, hasta donde tengo conocimiento, iba a haber y debe haber un aval del gobierno nacional. El municipio, por más que es el municipio provincial de Lima, la principal ciudad del Perú, no tiene los recursos para financiar transporte masivo. Entonces, en esta tarea yo creo que debe tener el acompañamiento del gobierno nacional. Y yo insisto, las dos obras son fundamentales. No compiten. No compiten, se complementan y debemos verlo. Toda acción que hagamos tiene que verse con visión de futuro, no como una fotografía, sino como una película. Y mirando lo que han hecho otros. También está equivocado entonces el Ministerio de Transportes cuando le dice al municipio que si compite con el tren va a fracasar. Sí, pues si está y que debe, o sea, lo tenemos acá, ¿no es cierto? En el día 17 le dice el ministro de Transportes, ministro de Transportes confía en que Alcaldesa Villarán adecúe su propuesta. Y le dice, MTC sostiene que Metropolitano fracasará si compite con un nuevo tren. ¿También está equivocado el ministro de Transportes? Si la concepción básica es que se está compitiendo, en mi opinión, eso no está dando un origen adecuado a un debate fructífero, porque ambos deben existir. Ambos deben existir. La pregunta... Es más, Raúl Delgado, a quien te sugiero que lo invites, que es el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, muy reconocido nacional e internacionalmente, ha hecho un pequeño cálculo. ¿Qué pasa si ponemos el valor a precio de mercado de un galón adicional por día en Lima y Callao durante un año? Y le ponemos ese valor, el monto. ¿Qué pasa si le consideramos una hora, no es una, deben ser 3 o 4 para todos los limeños y chalacos, para ir al trabajo, regresar hasta que estemos en la casa nuevamente? Una hora, un galón. Es mucho más, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale de sobrecosto de menores ingresos al año? 1.250 millones de dólares que todos los limeños y chalacos gastamos o no recibimos por no tener estos sistemas ya hace un buen tiempo. Es decir, sumando todas las líneas del tren, metro, más sumando todas las líneas del metropolitano, más poniendo los corredores segregados que se quieren hacer, los trenes de cercanías y algunas rutas con peajes, que puede tener un valor total de unos 12.000, 14.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, en unos 12, 13, 14 años podríamos financiarlo solamente con el ahorro o con el mayor ingreso que tenemos. Una última pregunta para irnos a la pausa, porque quiero tocar otros temas del Ministerio de Transportes. Pero la pregunta lógica de todo ciudadano sería, ¿por qué la discusión ahora es pública? ¿Y por qué el Ministerio de Transportes o el municipio de Lima no se sentaron? Es decir, Carlos Paredes y Susana Villarán no se sentaron y dijeron, oye, yo tengo este proyecto, tú tienes el tuyo, a ver, ¿competimos, no competimos? ¿Por qué tienen el debate público? Yo no tengo una respuesta puntual a este tema, pero sí tengo mi experiencia. Y yo estoy seguro que el ministro Paredes debe haberle invitado a la señora alcaldesa. Y estoy seguro que el presidente Humala y el premier tienen que haberle invitado a esa conferencia de prensa. Estuvo el alcalde provincial del Callao, no estuvo la alcaldesa de Lima. ¿Por qué no quiso? Porque tiene esas formas, ¿no? Cuando no está de acuerdo con un tema, en fin, tiene algunas formas que son muy especiales. O sea, ¿usted cree que Susana Villarán se negó a coordinar con Carlos Paredes este tema? No puedo afirmarlo, pero por mi experiencia... ¿Sospecha usted? Sí puedo decir que el ministro Paredes es una persona muy, digamos, muy centrada y estoy seguro que la ha invitado. Vamos a ir a una pausa y después regresamos para conversar sobre otros temas relacionados con el sector transporte, por favor. ¿Cómo no? Estamos conversando con Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Volvemos.